Andy Ruiz se regresó de su fracasada revancha ante Anthony Joshua y sus primeras palabras fueron para referirse a los que él denomina sus haters, es decir, y según sus propias expresiones, aquellos que creen que no volverá a brillar en el profesionalismo y les quiere demostrar que una vez más se han equivocado. Y las palabras de Ruiz tienen varias interpretaciones, varias consecuencias y evidentemente deben y necesitan tener reacciones. Porque todo esto es una historia que aún no ha terminado y que necesita ser depurada para ser comprendida. Me refiero a todo lo que pasó alrededor de Andy Ruiz en esta aventura en Arabia que terminó como terminó. En estos días, millones de mexicanos han mostrado su decepción al comprender de que en cierta manera Andy Ruiz mintió en muchos aspectos, que se estaba preparando bien, que llegaba en buenas condiciones y en definitiva no llegó en ninguna buena condición. Y que se refiera a esas personas que en él confiaron y luego se decepcionaron como haters, realmente es injusto. Y vamos a decir por qué es injusto. Porque la palabra hater en su traducción directa significa odiar. Los haters son los que odian. Y a Ruiz nadie lo odia, al contrario, lo hemos tomado todos, y me incluyo en todos, como un gran ejemplo, como alguien inspirador. Y cuando alguien que primero inspira y después deja de inspirar, cuando se llega a la conclusión de que lo hizo de una manera tan absurda como no cuidarse para una pelea donde tanto se jugaba y donde tanto dinero ganaba, evidentemente va a surgir la decepción, el reclamo y la crítica. Eso no significa odiar, eso significa solamente criticar. Entonces, con la palabra hater se equivocó Ruiz y se equivoca quienes lo asesoran y le están hablando al oído de estas cosas. No existen haters, existen críticos y esta vez tienen fundamento para ser críticos, porque realmente él le falló a todo el mundo. Pero aquí hay otro tema que es mucho, mucho más importante. ¿Dónde queda, por un lado, el padre de Andy Ruiz? ¿Y dónde queda el que en teoría es el anónimo responsable de todo ese desmadre que citó el padre de Ruiz? Vamos por partes. La palabra desmadre sale de la voz del padre de Andy Ruiz. La palabra desmadre, ahí tenemos lo que significa de acuerdo con el diccionario, no estamos diciendo ninguna mala palabra. Nos faltó orden, hubo un montón de errores que se cometieron que caen precisamente en la definición de desmadre. Ahora, que hubo un desmadre en el campamento, nos enteramos gracias al padre de Andy Ruiz. Que Andy Ruiz no le hacía caso a Manny Robles cuando le pedía que por favor se preparara, que tenía que llegar a la pelea en 155 libras. ¿Por qué nos enteramos? Nos enteramos gracias al padre de Andy Ruiz. O sea, si Andy Ruiz nos acusa a todos de haters, también está acusando en primer lugar a su propio padre, que gracias a él nos enteramos de todo lo que ocurrió en el campamento. Por ahí vamos bien. Ahora, antes de esta pelea, a todos nosotros nos vendieron una historia. Nos vendieron una narrativa a través de imágenes. Ahí estamos viendo las comparaciones. Estuvo en ESPN, estuvo en ESPN Deportes, estuvo en todos los diarios de México, estuvo en el diario Marca, en Marca Claro, que es el que cubre México. Es decir, todo el mundo se hizo eco, nos incluimos nosotros en las entrevistas, en los comentarios, de que Andy Ruiz estaba bajando de peso. ¿Y cómo nos vendieron esa historia? A través de imágenes. Vean esas imágenes, esas comparaciones. Cuando Ruiz hunde su barriga para dar a una imagen, pero fundamentalmente en esas comparaciones, Ruiz se ve como que realmente bajó de peso. Entonces, cuando llega la pelea, descubrimos que en vez de bajar, subió. O sea, nos contaban una historia hacia abajo, pero la verdadera historia estaba pasando hacia arriba, hacia las 15 libras de más con que llegó al pesaje. ¿Quién inventó esa historia? No lo sabemos.
¿Quién sabía de esa historia y no los alertó? No lo sabemos. El padre de Ruiz dice que él le decía que por favor se cuidara, pero se mantuvo muy callado mientras iban pasando los días, seguramente con la esperanza de que si ganaba Ruiz quedaba todo ahí en silencio. Luego de que Ruiz pierde, entonces él aclara, sí, fue un desmadre, pero mientras el desmadre iba pasando, nadie hizo la denuncia. Por el contrario, todos alimentaron la historia de que Ruiz estaba flaco, especialmente el mago del Photoshop. Puede ser uno, puede ser varios, pero ese es el verdadero hater. Ese es el culpable de la historia, el culpable de convencernos a todos de que Ruiz estaba flaco, porque esas fotos vendieron la imagen del gran ejemplo de Ruiz. De hecho, hay un sitio de salud, creo que es Men's Health, que utilizó hasta como ejemplo la foto de Ruiz flaco. Y resulta que todo era pura narrativa. Nos estaban vendiendo el cuento de que Ruiz bajaba de peso cuando en realidad estaba subiendo libra por libra hasta llegar a las 283, que en definitiva son las que acusan como las grandes responsables de la derrota. Todos nos comimos el cuento, es decir, nos comimos el cuento, lo aceptamos, luego criticamos con razón y resulta que todos son haters. Resulta que todos ahora no creen en Ruiz del futuro. Claro que nadie cree, porque el futuro está por escribirse. Ahora él nos tiene que demostrar que alguien está equivocado. Sí, que lo demuestre, pero nadie cree o deja de creer. El futuro hay que cumplirlo, hay que creer en lo que pasó. Y lo que pasó es lo que todos vimos. Ruiz perdió, no se cuidó y nos mintieron diciendo que estaba bajando de peso cuando en realidad subió. Que hoy acuse a todos esos que hablan de él y lo critican como haters es injusto. Y es injusto también que alguien se haga eco de eso como algo normal. No, no es normal. El ejemplo fue malo. Fue malo y punto. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y empezar a tratar de dar vueltas a historia de manera callada y en silencio, como lo hacen los grandes. Cuando se equivocan, se recluyen en su silencio y tratan de demostrar con hechos y no con palabras que realmente van a cambiar. Por eso esta historia de haters está mal contada, está mal dicha y el término hater no debería ser nunca jamás usado, porque nadie odia a nadie. Las personas critican o no critican, elogian o no elogian, pero el odio es algo muy diferente. Está mal traducido y por cierto está mal usado, pero en resumen y sumando, los responsables de esto son solamente dos. Por un lado, el responsable de esas fotos que tienen olor a trucho de una manera ya casi abominable. Y por el otro lado, el padre de Andy Ruiz, que fue el gran responsable de dar el chivatazo total. Porque si no es por el padre de Andy, seguramente ni nos íbamos a enterar, solamente íbamos a especular que ese campamento fue un verdadero desmadre. Y quien lo dice no fue ningún hater, fue el propio progenitor del que perdió y el responsable de la derrota, como lo fue Andy Ruiz.